Bienvenidos una vez Moon S a su canal de confianza donde desentrau más menos amos los misterios y dramas Moon S jugosos del mundo del espectáculo, especialmente, como a ustedes les gusta, los que involucran a nuestros queridos actores turcos. QU Copyright Emociu Superíndice 3N estará QU de nuevo con ustedes. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un rumor que haciendo temblar las redes sociales, un rumor que involucra venganza, amistad, y por supuesto, a nuestros consentidos Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Asu como lo oyen. El título ya lo dice todo. Kerem ataca. ¿Venganza a amigos de Hande? QU Copyright pasando a QU. Antes de que empecemos a desenredar esta madeja de intrigas, quiero recordarles que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola exclusiva, ni ningún detalle de la vida de sus celebridades favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque a QU, la información superíndice 3N vuela. Y por supuesto denle un like a este vídeo si les gusta el tema y si quieren que sigamos trayendo Moon S dramas como este. Su apoyo es lo que nos mantiene vivos. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, agarren sus palomitas y rense para el chisme porque este va a estar bueno. La pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿hay una verdadera venganza en marcha? ¿Es Kerem Bürsin realmente atacando a los amigos de Hande Erupar Rafael? ¿Y lo Moon es importante por QU Copyright? Para entender todo esto, tenemos que rebobinar un poquito la cinta y recordar la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande. Como todos ustedes saben, fueron una de las parejas Moon S queridas de la televisión superíndice 3N y fuera de ella. Su química en Senu con diéresis al cap, traspasó superíndice 3 la pantalla y los convirtió superíndice 3 en una pareja de ensueu más menos o para millones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, como muchas historias de amor, la suya llegó superíndice 3 a su fin, dejándonos a todos con el corazón superíndice 3N roto. La noticia de su separación superíndice 3N fue un verdadero bombazo, generando una ola de tristeza y desconcierto entre sus seguidores. Muchos no podían creer que la pareja perfecta, la que parecía destinada a un final feliz de cuento de hadas, había decidido tomar caminos separados. Después Copyright S de la ruptura ambos siguieron caminos separados, enfocándose en sus carreras y tratando de mantener una relación superíndice 3N cordial, al menos en público. Pero como suele suceder, los rumores y especulaciones no tardaron en aparecer. Se hablaba de que la separación superíndice 3N no había sido tan amistosa como se creía, que había resentimientos y que incluso podría haber terceros involucrados. La prensa rosa turca se encargó superíndice 3 de alimentar estas especulaciones, publicando artículos y fotografías que insinuaban tensiones y conflictos entre la expareja. Los fans por su parte se dividieron en bandos, defendiendo a uno u otro actor y creando teorías sobre las verdaderas razones de la separación superíndice 3N. Y aquí es donde entra en juego el tema de la venganza. Los rumores que circulan en redes sociales sugieren que Kerem, de alguna manera, podría estar tomando represalias contra los amigos cercanos de Hande. Pero, ¿CU superíndice 3 mo se manifiesta esta supuesta venganza? ¿Es algo directo, descarado, o una estrategia Moon S sutil y maquiavu copyright lica? Algunas teorías apuntan a que Kerem estará utilizando su influencia en la industria para dificultar proyectos profesionales de los amigos de Hande. Se habla de que ha intercedido para que no sean contratados en ciertos proyectos o que ha hablado mal de ellos a otros productores y directores. Esta teoría, aunque escabrosa, no es descabellada si consideramos el poder que tienen algunas figuras influyentes en el mundo del espectáculo. Una simple llamada teléfono superíndice 3 nica o un comentario malicioso pueden ser suficientes para arruinar la carrera de alguien. Otros rumores sugieren que simplemente se ha distanciado por completo de ellos, dejándolos de seguir en redes sociales y evitando cualquier tipo de contacto. En la era digital, dejar de seguir a alguien en redes sociales puede ser interpretado como una declaración superíndice 3N de guerra. Es una forma de marcar distancia, de decir, ya no quiero saber nada de ti. Sin embargo, también Copyright N podría ser simplemente una forma de protegerse y de evitar situaciones incu superíndice 3 modas. Obviamente toda esta información superíndice 3N hay que tomarla con pinzas, ya que no hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los involucrados.
Son solo rumores que circulan en los foros de fans y en las redes sociales, alimentados por la Passiu Superíndice 3N y el Interu Copyright S que genera esta expareja. Las redes sociales, como ya sabemos, son un caldo de cultivo perfecto para este tipo de especulaciones. Cualquier comentario, cualquier me gusta, cualquier fotografía puede ser interpretado de mil maneras diferentes, dando lugar a teorías conspirativas y dramas virtuales. Pero ¿Q copyright podrá motivar a Kerem a actuar de esta manera? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque las posibilidades son muchas y variadas. Algunos creen que podrá ser una reacción superíndice 3N al dolor y la decepción superíndice 3N que sintió superíndice 3 tras la ruptura. El desamor puede hacer que las personas actúen de formas inesperadas, incluso irracionales. El orgullo herido, la sensación superíndice 3N de haber sido traicionado o abandonado, pueden llevar a alguien a buscar venganza, aunque sea de forma inconsciente. Otros sugieren que podrá estar celoso de las nuevas relaciones de Ande y que ve a sus amigos como una especie de círculo protector que le impide acercarse a ella. Los celos son una emoción superíndice 3N poderosa que puede nublar el juicio y llevar a comportamientos obsesivos. Si Kerem todavía siente algo por Ande, es posible que vea a sus amigos como una amenaza, como un obstáculo que le impide reconquistarla. También copyright N hay quienes creen que todo esto es una simple coincidencia y que no hay ninguna venganza en marcha. Podrá ser que los amigos de Ande simplemente es tu copyright N pasando por un mal momento profesional y que eso no tenga nada que ver con Kerem. O incluso podrá ser que la relación superíndice 3N entre Kerem y los amigos de Ande nunca haya sido tan cercana como se creía y que simplemente hayan tomado caminos separados de forma natural. A veces, las cosas son muy simples de lo que parecen. Lo cierto es que sin pruebas contundentes, es imposible saber con certeza qué copyright es tú pasando realmente. Pero como buenos chismosos, no podemos evitar especular y analizar todas las posibles teorías. Nuestra misión superíndice 3N es mantenerlos informados, aunque la información superíndice 3N sea solo un rumor o una especulación superíndice 3N. Ahora bien, Moon S.A.U. de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que tanto Kerem como Ande son personas adultas y responsables de sus propias acciones. Si realmente hay una venganza en marcha, es algo que solo ellos saben y que eventualmente podrán aclarar. Tal vez nunca sepamos la verdad, o tal vez algún día decidan romper su silencio y contarnos su versión superíndice 3N de la historia. Lo que podemos hacer es analizar el comportamiento de ambos en redes sociales y en entrevistas. En los últimos meses, hemos visto a Kerem Moon S activo y extrovertido, participando en proyectos internacionales y mostrando una actitud positiva ante la vida. Parece estar disfrutando de su soltería y aprovechando al máximo las oportunidades que se le presentan. Ande, por su parte, ha mantenido un perfil Moon S bajo, enfocándose en sus proyectos como actriz y modelo, y tratando de evitar la copyright mica. Ha sido Moon S discreta en sus apariciones públicas y ha evitado hacer comentarios sobre su vida personal. Esta actitud podrá interpretarse como una forma de proteger su intimidad y de evitar alimentar los rumores. Esta diferencia en sus actitudes podrá ser interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que Kerem está tratando de demostrar que está bien y que ha superado la ruptura, mientras que Ande podrá estar tratando de evitar alimentar los rumores y proteger su privacidad. Cada uno tiene su forma de lidiar con la fama y con las presiones mediáticas. Pero al final del día, lo que realmente importa es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Ya sea que haya una venganza en marcha o no, lo importante es que aprendan de sus errores y que sigan creciendo como personas y como profesionales. El tiempo dirá si su relación superíndice 3N puede llegar a ser amistosa en el futuro, o si prefieren mantener la distancia. Y hablando de los amigos de Ande, ¿CU superíndice 3 mo se sienten ellos ante toda esta situación superíndice 3N? Pues, obviamente no deben estar muy contentos. Si realmente Kerem está tratando de perjudicarlos, es una situación superíndice 3N muy injusta y desagradable. Nadie quiere ser víctima de una venganza, especialmente si no ha hecho nada para merecerla. Pero al igual que Ande, lo mejor que pueden hacer es mantenerse fuertes y enfocados en sus propios objetivos, sin dejarse afectar por los rumores y las especulaciones. Demostrar su talento y su valía es la mejor forma de silenciar a sus detractores. En resumen, el rumor de que Kerem Bürsin está tomando venganza contra los amigos de Ande Eru Parra fue es solo eso, un rumor.
No hay pruebas contundentes que lo confirmen y por lo tanto, debemos tomarlo con cautela. Sin embargo, como buenos chismosos, no podemos evitar especular y analizar todas las posibles teorías. Lo importante es recordar que tanto Kerem como Ande son personas adultas y responsables de sus propias acciones, y que lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor en sus vidas y en sus carreras. Y a los amigos de Ande les deseamos fuerza y perseverancia para superar cualquier obstáculo que se les presente. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo del rumor de la venganza. Recuerden que toda esta información superíndice 3N es solo especulación superíndice 3N y que no hay nada confirmado. Hemos intentado analizar todos los subcondiéresis nulos posibles, desde las motivaciones de Kerem hasta el impacto en los amigos de Ande. Muchas gracias por ver el vídeo completo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo toda esta información superíndice 3N con ustedes. Su pasión superíndice 3N por el chisme y su apoyo a este canal es lo que nos motiva a seguir adelante. Ahora, CU Copyright, denme en los comentarios QU Copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem tú realmente tomando venganza contra los amigos de Ande? ¿O creen que todo es una simple coincidencia? Quiero leer sus teorías y opiniones. No se corten y du copyright, déjenme saber lo que piensan. ¿Tienen alguna información superíndice 3N adicional que pueda arrojar luz sobre este asunto? Compartan sus fuentes y sus conocimientos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright N son fans de Kerem y Ande, y por supuesto, de suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es lo que nos mantiene vivos y lo que nos impulsa a seguir trayendo chismes y exclusivas para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre este drama y se los haremos saber de inmediato. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis chismosos favoritos. No se olviden de seguir chismeando y de seguir amando a sus celebridades favoritas. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Asu que man tu copyright nanse sintonizados y no se pierdan el superíndice 3º capítulo de este culebro superíndice 3N turco. Hasta la superíndice 3 Sima.